regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los 80s. Esta es la tercera parte de mi selección de películas bestiales y descerebrantes, parte 3. Y si no has visto las dos primeras partes, ¿qué esperas? La década de los 80s fue un verdadero hervidero y explosión del género fantástico, donde aparecieron nuevas formas y propuestas que prácticamente cada nueva película era una nueva experiencia diferente. No existía lo políticamente correcto como ahora, donde las películas procuran en lo mejor posible ser apta para todos, en otras palabras, menos adultas. Y ahora presento la tercera parte de este grupo de películas casi subversivas, legendarias, de culto, que no tuvieron la promoción comercial por X motivos, que ahora resultan poco conocidas, pero jamás olvidadas los que tuvimos la suerte de verlo en su momento. Y empezamos con El vuelo del navegante, 1986, director Randall Kleiser. Es la aventura de Joey, un niño que en una noche sufre un accidente cerca de un bosque de su casa y cuando regresa a su hogar encuentra a otras personas habitándola. Luego le informan que él estuvo desaparecido por 8 años y justo cerca de allí la gente de la NASA encuentra a un ovni estrellado. Joey es llevado por unos policías al nuevo domicilio de su familia y él encuentra a sus padres más mayores y a su hermano menor hecho todo un joven. Ahora Joey es trasladado a un centro de la NASA, donde sospechan de la relación de la aparición de Joey, que no sufrió ningún cambio físico durante esos años, con el ovni, que lo tienen oculto en un hangar. Allí le realizan pruebas para tratar de saber dónde estuvo todo ese tiempo, pues él solo recuerda haber sufrido un accidente, pero en sus pruebas cerebrales sale que contiene sorprendentes informaciones como cartas estelares de estrellas y planetas que ni siquiera están registradas por la NASA. Allí se revela que Joey había sido abducido por ese ovni y lo quieren retener hasta sacarle toda la información posible de esa tecnología y conocimiento. Pero el ovni le pide ayuda mentalmente a Joey para que sea nuevamente su navegante y de paso que le proporcione la información de su mente, pues en el accidente que tuvo se perdieron todos sus datos, empezando así una alucinante y familiar aventura con unos efectos especiales muy adelantados para su época, sobre todo en el alucinante diseño de la nave, que a pesar de yo recién verlo en los 90s, me sorprendió por su realismo y su diseño de su interior, que lucía realmente de otro mundo. No se quedaba atrás esa carismática inteligencia artificial de la nave, que era un verdadero parlanchín. Me sorprendió también la presencia de una joven Sarah Jessica Parker y de la veterana Veronica Cartwright como la madre de Joey, que ya la había visto en Alien, el octavo pasajero. En fin, una película mágica y entrañable que tocaba amigablemente las abducciones, bases secretas, ovnis y las consecuencias de viajar a la velocidad de la luz. Cyborg, 1989, director Albert Pyun. Primero fue el colapso de la civilización, anarquía, genocidio, hambruna. Después, cuando parecía que las cosas no podían empeorarse, nos sobrevino la plaga, la muerte viviente, que golpeó sin compasión rápidamente a todo el planeta. Después hubo unos rumores de que los últimos científicos estaban elaborando un remedio que terminaría con la plaga y restauraría al mundo. ¿Restaurarlo? ¿Para qué? En un mundo posapocalíptico que es asolada por un virus, un grupo de científicos crea un antídoto, pero no tienen los recursos para fabricarlos masivamente, y a una de ellos lo transforman en una cyborg para que en su nuevo cerebro electrónico contenga toda la información para su elaboración, para que sea producido en una alejada ciudad. Este antídoto salvaría a los pocos humanos sobrevivientes, pero se interpondrá en su camino Fender, un sádico y sanguinario líder de un grupo de salvajes posapocalípticos que quieren que el mundo siga igual.
donde la ley del más fuerte se impone, y ellos son los más fuertes y brutales. Pero la cyborg será ayudada por Gibson Rickenbacker, un guerrero solitario que perdió a una familia que cuidaba, en manos del perverso Fender y su pandilla de bestiales psicópatas, empezando así un viaje lleno de brutalidad y violencia por el futuro de una nueva oportunidad para lo que queda de la humanidad. De lejos, personalmente para mí, y digo para mí, la mejor película de Van Damme, como un protagonista lleno de matices, un guerrero marcado por las atrocidades que tuvo que vivir y presenciar, de pocas palabras, pero sus combates y la acción hablan por él de manera espectacular, y no se quedaba atrás ese atemorizante villano Fender, que su sola presencia asustaba a cualquiera, cruel, despiadado, perverso, que victimizó a Gibson, pero él tendrá su revancha en una épica batalla final. La productora Cannon Films usó la escenografía y decorados para dos proyectos que nunca se realizaron, que eran la continuación de He-Man y la que sería la primera película del Hombre Araña. Para mí, esta película tiene bastante parecido o hace referencias al film de 1975 The Ultimate Warrior con Jules Briner, y en menor medida a la película anime El Puño de la Estrella del Norte de 1986. El Hombre Elefante de 1980, director David Lynch. Estamos en la Inglaterra victoriana. John Merrick, un hombre deformado por una extraña enfermedad, es exhibido en un circo itinerante de manera degradante, como el Hombre Elefante, por su cruel y aprovechado manager, el señor Bites, que lo tiene en condiciones infrahumanas, que es a la vez su única fuente de ingresos, y como él mismo dice, es su tesoro. El brillante cirujano Dr. Frederick Tritz quería verlo, pero en ese momento el espectáculo es cerrado por la policía, pero su curiosidad del doctor es grande y se contacta con el manager para una función privada, y queda devastado por el nivel de deformación de Merrick, y él pretende presentarlo como algo jamás visto a su comunidad médica, pero para eso se lo alquila por un tiempo al avaricioso señor Bites. Al comienzo, el Dr. Tritz pensaba que se trataba de un hombre con nula inteligencia y sentimientos, pues prácticamente no hablaba. Luego, al ser devuelto a su manager, en un arranque de cólera por su ausencia y de demostrar quién es su amo, lo golpea salvajemente, hasta medio matarlo. Y de eso es testigo el niño que era su ayudante, y le avisa al Dr. Tritz de lo que aconteció, y lo rescata, y lo mete ilegalmente a su hospital para curarlo, descubriendo luego en su recuperación que era un hombre juicioso y de nobles sentimientos, con ganas de aprender de lo que había más allá del miserable aislamiento que lo habían impuesto su manejador, aprovechándose de su deformidad y la repulsión que producía en las demás personas. Quizás una de las películas más dramáticas y tristes que he visto, donde refleja lo peor de la naturaleza humana, la explotación, humillación, sentido de lucro y el aprovechamiento directa o indirectamente sobre los menos favorecidos. ¡Ah! Yo no soy ningún monstruo, no soy un animal, soy un ser humano, soy un hombre. Magnífica la interpretación del brillante Anthony Hopkins como el Dr. Tritz. Increíble la caracterización del incansable y superproductivo John Hurt como el Hombre Elefante. Este actor participó en Alien el octavo pasajero, la película 1984, y quizás lo conozcamos más como el primer narrador de cuentos, y hasta en Harry Potter lo vimos después. Las profecías de Nostradamus, 1981, director Robert Guinnett. Michel de Nostradamus, quizás el más popular profeta de los últimos tiempos, cuyas profecías escritas en versos para no tener problemas con la Santa Inquisición en el mayor caso se han cumplido. Esta película narra su vida en el siglo XVI, sus primeras profecías, las más populares
y sus últimas, que son mucho más oscuras y sobrecogedoras, presentadas y narradas por el icónico Orson Welles. Pero la película va más allá, y después de analizar de cómo en sus profecías menciona el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial y su protagonismo en el mundo, y también de cómo su gobierno hace propaganda de sus profecías, al ser ellos considerados como los elegidos. Los que vimos esta película en nuestros televisores en los 80s, como que de alguna manera nos preparó entre ficción y posible realidad los acontecimientos que vendrían luego, y que de alguna manera lo estamos viviendo. Aún recuerdo esa secuencia cuando analizaban la llegada de un posible tercer anticristo, que empezaría el principio del fin, realmente perturbadora y desmoralizadora, con esas potentes imágenes que, a pesar que eran efectos artesanales, se veían impresionantes por lo que representaba el posible futuro de la humanidad. Y vendrá el gran tumulto, guerra en una escala jamás conocida, explosiones, habrá una gran muerte. De fuegos ocultos un gran sitio arde en calor, un viento cálido, guerra. La gran ciudad pronto se verá desierta, ni uno solo de sus habitantes quedará. ¿Qué puede ser más bestial que ver este futuro para la humanidad, aunque tiene su final esperanzador? Scanners, Mentes Destructoras, 1981, director David Cronenberg. Cameron Vale, un aparentemente vagabundo, es reclutado por CONSEC, una empresa privada de desarrollo de tecnologías militares, al manifestar sus habilidades en público, pues él posee poderes como la manipulación mental de las personas, que tranquilamente pueden matar con la mente. A estas personas se le denominan scanners y son muy valiosas para esta empresa, sobre todo para el Dr. Paul Rudd, el encargado de entrenamiento de los scanners de CONSEC, pues planean usarlo como lectores de mentes, que guardan secretos y en casos extremos como armas, que tranquilamente pueden volatizar a los cerebros. Y eso es justo lo que hizo el megalomaníaco y todopoderoso escáner Daryl Ribok, interpretado por el villánico Michael Ironside, en uno de sus primeros papeles conocidos, donde, haciendo una demostración de su poder, ejecuta a otro escáner, convirtiéndose esta secuencia en un meme. Y justamente este peligrosísimo escáner es la misión de Cameron, pues es un fugitivo de CONSEC y Cameron tiene que ubicarlo, pues Daryl también está reclutando escáneres y él no acepta un no como respuesta, empezando así una carrera y búsqueda entre ambos, teniendo un final revelador sobre su origen de sus poderes, que me dejó a mí también como el meme, volatizando mi cerebro. Película bestial y trepidante, donde se dio a conocer al mundo el choqueante y orgánico director canadiense David Cronenberg, y unas décadas después vi bastantes referencias en la primera película de los X-Men, o también los guionistas de Scanners se basaron en los cómics de estos últimos. Bueno, mis estimados youtubevidentes, es todo por hoy con esta selección de estas joyas poco conocidas o casi olvidadas, pero en la década de los 80s sacudieron nuestros sentidos, y hoy quise desempolvarlos un poco también para que las aprecien las nuevas generaciones. Recuerden por favor ver la descripción del video, donde coloco los enlaces de las películas mencionadas para que puedan volver a verlas. Espero que les haya gustado, aunque sea uno de ellos. Si es así, regálenme su valioso like, compartan el video para que llegue a más nostálgicos de los 80s, comenten que los leo todos, y suscríbanse a mi canal, donde encontrarán suculentos e ilustrativos informes de esa alucinante década que desbloquearán recuerdos olvidados y activarán emociones pasadas. Y eso lo sé porque, así como muchos de ustedes, yo viví en los 80s.